Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición del Rinconcito de Lidón. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate y aquí hablamos de el béisbol más entretenido que tiene el mundo. Quizás no es el mejor, porque primero hay que hablar del béisbol de Grandes Ligas, luego hay que hablar del béisbol japonés, pero no hay una liga que genere tantas emociones como la Liga Invernal de la República Dominicana. Una liga que ha dado un gran cambio en términos positivos, porque se hablaba de Lidón solamente cuando Lidón llegaba. Sin embargo, se han abierto procesos, como el proceso de la agencia libre, que ha dado muchísimo de qué hablar, incluso cuando no tenemos el torneo en proceso. Y justamente el domingo 16, en el día de ayer, se abría oficialmente la agencia libre. La agencia libre no comienza el 15 de febrero. Recuerden que del 15 de febrero al 15 de marzo, los equipos todavía tienen ese periodo de tiempo para conversar y tratar de llegar a un acuerdo con los jugadores a los que se les acaba el contrato. Ahora, el contrato se acaba el 15 de febrero, pero se convierten en agentes libres realmente el 16 de marzo si no llegaron a un acuerdo con sus respectivas organizaciones. Y bueno, de las 6 organizaciones del béisbol invernal, hay 2 que han llevado la voz cantante, o podemos decir 3, lo que pasa es que solamente 2 han anunciado sus firmas de manera oficial. Y aquí hay que comenzar hablando del conjunto de los Tigres del Licey, que firma a Gustavo Núñez Pichito, el hombre que les regaló al liceísta, oye, no necesariamente el momento más emocionante de la temporada. Es que el pichitazo tuvo que ser el momento más emocionante desde el tulilazo para un liceísta. O sea, es que el momento en el que se gana el campeonato, 2009, 2014, 2017, 2022, 2023, el momento donde se concreta todo, no fue más emocionante en esos años que el tablazo del pichitazo. La montaña rusa de emociones que eso provocó. Y Pichito entonces, que fue una pieza vital y que lo ha sido para el Licey en 2 playoffs de manera consecutiva, ahora llega a fortalecer al núcleo azul desde el primer día de la temporada. También firma a Cristian Adames, y esto no es solamente para darle profundidad al infield, que ciertamente era una necesidad, porque el conjunto del Licey comienza con muchos infielders, al menos así fue el año pasado, pero muchos de estos muchachos tienen compromisos con su equipo del béisbol de las Grandes Ligas y vienen por un tiempo limitado. Pasó con Liober Peguero, pasó con Nacin Núñez, muchachos que venían acá por 30 días, pero la temporada continuaba. Y luego sin Liober, luego sin Nacin, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué se queda el conjunto azul? Bueno, con Sergio, con Leiva, pero se necesita profundidad. Y es lo que viene a dar Gustavo Núñez y Cristian Adames a esta organización. Pero también estamos hablando de una necesidad menos que cubrir de cara al draft de reingreso, lo que puede hacer que el conjunto de los Tigres se pueda enfocar en el draft netamente en picheo abridor y en bateo de poder. Menos necesidades, mejor te fortaleces de cara al momento más importante de la temporada, de cara al round robin y eventualmente de cara a la serie final. Y la gran firma del conjunto de los Tigres del Licey es Ketel Marte. No nos perdamos con algo. Ketel fue drafteado por el conjunto de los Gigantes, había pasado toda su carrera con los Gigantes, había jugado en múltiples ocasiones con el conjunto de los Gigantes del Cibao. La última vez un poco caótica, porque él se integró, jugó un par de partidos, sin embargo su organización no quería que bateara a ambos lados del plato, venía también de una lesión, y bueno, al parecer no era positiva la presencia de Ketel para el conjunto de los Gigantes, y 5 días después desapareció de la organización. Al parecer hubo una pequeña fricción en ese momento con el equipo. Ahora, dejando de lado ya el conjunto de los Gigantes, dejando de lado la despedida que tuvo Ketel, que hizo una cena con todos sus compañeros, o con la mayoría del conjunto de los Gigantes, aparentemente despidiéndose de ellos. Ketel es liceísta desde chiquitico.
Incluso en 2013, previo a ser elegido en el draft por el conjunto de los Gigantes, Ketel participó en un campo de entrenamiento, por así decirlo, que hizo el conjunto de los Tigres del Licey para ir conociendo a esos jugadores que entraban al draft. Y Ketel se uniformó con el conjunto de los Tigres del Licey, el equipo por el que él sentía. Y finalmente el sueño de Ketel se hace realidad. Ketel es uno de los jugadores más subestimados que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Ketel está a la altura de José Ramírez, señores. O sea, los 4 mejores peloteros dominicanos en este momento, olvídense de Tatis. Tatis tiene que demostrar, ha tenido rendimiento de estrella, pero no de superestrella. Ahora, Ketel viene de ser finalista para el MVP en la Liga Nacional. Ketel tiene 2 años superando a Tatis. Entonces, los 4 mejores peloteros dominicanos en este preciso momento son Juan José Soto Pacheco, Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez y Ketel Marte. Ketel Marte es parte de ese grupo, siente por el Licey y aparentemente en algún momento, sobre todo este año de cara al Clásico Mundial, vamos a ver a Ketel Marte en la Liga Dominicana de Béisbol. Así que enhorabuena para todo el fanático del conjunto azul que fortalece bastante el infield. Y eso que Willy Adames dijo este fin de semana, que él va a jugar Lidón este año, justamente como preparación para el Clásico Mundial. Y Willy Adames, que es el jugador del infield con el contrato más grande para un dominicano, al menos del medio del infield, porque también está Devers, que tiene un contrato más grande que él. Ketel también pudiera estar jugando con el conjunto azul y estaríamos hablando entonces de un equipo utópico en cuanto al medio del infield al que pudiera presentar el conjunto del Licey, con Domingo Leiva, con Ketel Marte, con Sergio Alcántara, con Gustavo Núñez, Cristian Adames, en algún momento de la temporada, Liober Peguero, Nacín Núñez, entre muchos otros. El otro equipo que anuncia contrataciones es el conjunto de los Toros. Los Toros pierden a Gustavo, los Toros pierden a Cristian Adames, sin embargo, fortalecen su picheo. Consiguen a Joely Rodríguez, un lanzador que ya su realidad ha ido cambiando en el béisbol de las Grandes Ligas y por tanto puede ser un jugador más asiduo en la pelota dominicana. Consiguen a José Manuel Fernández, el segundo mejor relevista que estaba disponible. Es más, si tomamos solo la temporada pasada, el mejor relevista que estaba disponible era José Manuel Fernández. Digo el segundo mejor porque por un tema de arrastrado, de experiencia y de años de calidad, de veteranía, hay que decir que Fernando Abad era el de mayor perfil, el de mayor cartel. Pero consiguen un gran sustituto para Abad, a quien no anuncian que regresa, de manera que pudiéramos inferir que Fernando Abad estaría cambiando de organización y vamos a ver si termina cayendo en una de las organizaciones que todavía no ha anunciado a nadie. Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que por cierto, hoy a las 3 de la tarde las Águilas tienen su rueda de prensa, aparentemente para anunciar los jugadores que han de firmar. Jesús Liranzo también firma con los Toros. Johan Ramírez también, Johan Ramírez que en algún momento cerró juegos para el Escogido, un lance a llamas. Señores, estas son grandes integraciones. Joely, José Manuel Fernández y Johan Ramírez son 3 tipos que pueden lanzar en las entradas finales de un partido, entradas de alto apalancamiento, entradas de presión, y son tipos que le dan forma a cualquier bullpen. Independientemente de que salga Bat, que es una baja sensible, no digo que no, el conjunto de los Toros consiguen buenos sustitutos e incluso aún más profundidad para ese bullpen que hay que decir que cancaneó la temporada pasada. Consiguen a Sandberg Pimentel. Y hay que decir también, Cristian Adames y Gustavo Núñez son tipos veteranos, son tipos que aportan a una organización, pero el conjunto de los Toros ha identificado talentos jóvenes a los que quiere ir dándole oportunidad. Gustavo batió apenas 200 con ellos el año pasado en la regular. Cristian Adames ha sido un tipo que se ha lesionado bastante también en los últimos años. Los roles que ellos van a ejecutar en el Licey son roles de menor importancia, podemos decir. Allá encajan perfectamente. Ahora en los Toros como figuras centrales, yo creo que está bien haberlos dejado ir, también tomando en cuenta el dinero que cobraban. Este conjunto necesitaba un cambio y vamos a ver si
la quinta es la vencida para un equipo que tiene 4 años quedándose fuera de la postemporada. Samber Pimentel también firma con el conjunto de los Toros. Este conjunto de los Toros que obviamente necesita más ofensiva, de tipos que vayan a quedarse todo el año con la organización. Pero el único problema es que el gran nombre disponible ahora mismo es Fernando Abad, Juan Lagares, Starling Castro. O sea, no sé si... Starling pareciera que terminará cambiando de equipo porque Starling ha sido uno de los principales culpables del problema de flexibilidad que ha tenido el conjunto de las Águilas Cibaeñas. Y quizás otro equipo que sí le pueda dar la posición de bateador designado, ahí él puede encajar más. Starling pudiera ser un jugador que termine llegando a otra organización, no necesariamente a los Toros, porque aquí ya los Toros anunciaron sus firmas. O sea, Starling Castro también ya debe haber firmado con otra organización, porque aunque hoy es que se hace oficial todo, esas conversaciones comenzaron hace muchísimo tiempo. Finalmente, señores, Ernie Romero habló con el colega Jansen Pujols. Y Jansen le pregunta la cantidad de dinero por la que él firma con el conjunto de las Estrellas Orientales, $35,000, dice Ernie. Y le pregunta a Jansen si fue el equipo que más le ofreció y Ernie Romero dice que sí. Inmediatamente, uno de los 4 monstruos del cuerpo de operaciones de las Águilas Cibaeñas, el jugador Carlos Gómez, dice que eso es mentira y le responde a Ernie Romero. Le dice, hay que ser serio, líder. Usted sabe que eso no es cierto. Porque para nosotros la prioridad principal era usted y Adderley y no lo íbamos a dejar ir por dinero. Yo mismo hablé con usted en el cual le ofrecí por encima de $40,000. No desinforme a la gente con otras cosas. Y los mensajes están ahí y las notas de voz también. Diga lo que es. Usted prefirió quedarse allá en las Estrellas y sabemos por qué. Vamos a analizar esto brevemente porque hay mucha gente entrándole a Ernie, hay mucha gente entrándole a Carlos Gómez. Ernie dice que a mí me parece que usted cuando es entrevistado y es pelotero, a veces responde por responder y a veces dice lo primero que le llega a la mente. Yo le creo a Carlos Gómez. Yo creo que las Águilas le ofrecieron a Ernie más que las Estrellas Orientales. Y por un lado está bien por parte de la gerencia decir que sí se le ofreció más a Ernie Romero porque el fanático hubiese comenzado a criticar a la gerencia por no hacer lo necesario para quedarse con el mejor lanzador de la Liga Dominicana, con el mejor lanzador de la temporada pasada, con el hombre que ganó el premio al lanzador del año. Ahora, hay formas y hay formas. Hay formas y hay formas. Y las Águilas Cibaeñas es un equipo profesional. Las Águilas Cibaeñas es una institución. Y las instituciones tienen procesos para hacer las cosas de la manera correcta. La manera correcta de usted revelar la información correcta no es yendo a un post de una entrevista que realizó un periodista, poner un mensaje sin mucha profesionalidad para contradecir lo que dijo el pelotero. Hay formas y hay formas. Esa no es la forma. Obviamente esto no es algo que usted va a poner en una nota de prensa. Esto es algo que usted tiene que decirlo con su propia boquita de comer. Y tiene que hacerlo en una entrevista también. Pero es que las Águilas Cibaeñas hoy a las 3 de la tarde tienen una rueda de prensa. Y esa era una pregunta obligada que le iba a hacer la prensa. ¿Cuál es la desesperación? Usted perfectamente podía esperar la rueda de prensa para decir la realidad sobre el tema. Y ojo, que todo cuerpo de operaciones tiene un gerente y normalmente el gerente es el portavoz. Todo cuerpo de operaciones tiene que nombrar un portavoz, el hombre que dé la cara ante la prensa. Porque es que Carlos Gómez no puede estar hablando por aquí, Jan Guzmán no puede estar hablando por allá y René Francisco hablando por aquí. Tiene que ser uno que dé la cara. Y que yo sepa, el vicepresidente de operaciones y el gerente general no es Carlos Gómez.
ese no es un rol que le pertenece a Carlos Gómez. Eso le pertenece a Jan Guzmán, que se va a sentar en esa rueda de prensa hoy, donde probablemente Carlos Gómez ni esté sentado, a dar las declaraciones sobre cuáles son los jugadores firmados por el conjunto de las Águilas Cibaeñas, además de los jugadores que renuevan, y donde eventualmente iban a recibir preguntas de la prensa e iban a responderlas. Todo tiene un proceso, Carlos Gómez. No podemos seguir comportándonos como que trabajamos en un ventorrillo. Claro que no. Así que entiendo que Carlos Gómez tiene la razón en lo que dice. Ojo, pero no es la forma correcta de hacerlo ni de decirlo. Esto fue el Rinconcito de Lidón. Yo soy Daniel Araujo y esto es Empate.